Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá, que se titula Balak. Esta parashá que lleva el nombre de este personaje que aparece en Números capítulo 22, números 2 hasta el 25, verso 9, es todo lo que contiene la parashá Balak. Capítulo 22.2 hasta el 25.9. Y llama poderosamente la atención el hecho de que la parashá se llame Balak cuando la persona que más destaca dentro de la parashá más bien es Bilán, que es contratado por Balak. Así que esta parashá constituye uno de los episodios más enigmáticos y simbólicos de la Torá para algunas personas que estudian las porciones de la Torá, y está situada en lo que podemos llamar como el umbral de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que esta porción presenta la historia de este rey moabita que es Balak, quien teme a la presencia de Israel y contrata a este hombre llamado Bilán, que es un gentil, para maldecir al pueblo. Y una de las cosas que queremos abordar es si este hombre, Bilán, era un profeta, era un vidente, era un adivino, ¿qué es lo que era este hombre? Y de allí algunas cosas que considero interesantes poder aprender. Este hombre, Balak, que contrata a Bilán para maldecir al pueblo, era alguien de autoridad, alguien también reconocido. Y a pesar de que contrata a Bilán, sin embargo, en medio de un giro inesperado, Bilán termina bendiciendo a Israel por mandato divino. E incluso la bendición que hace Bilán en cada Shabbat es declarada. Y este texto encierra numerosas capas. Cuando hablamos de interpretación de la Torá, siempre hablamos de cómo la podemos ir interpretando a través de capas y capas que nos van revelando cosas que están dentro de la misma, y por eso es objeto de extensos comentarios desde la Mishnah hasta libros que hablan de cosas que están allí como que escondidas, hablando del Zohar, y grandes rabinos que han enseñado sobre el tema. Entonces, ¿quién fue realmente Bilán y por qué es visto como un profeta? ¿En qué sentido puede ser visto este hombre un profeta si realmente es así? Debemos recordar que la creencia en el Eterno no fue algo exclusivo de Israel, porque toda la raza humana viene de Adán y Eva, quienes conocieron al Eterno. Tuvieron una relación verdadera con el Eterno, podían percibirlo, y de alguna forma esa relación se perdió, pero siempre el Eterno ha cuidado de tener un remanente entre todas las generaciones para poder revelar su plan. Vemos el caso del rey de Salem, o lo que es igual a este rey de justicia, o el título que aparece de Melquisedec, que es un título que aparece en Génesis 14. Vemos también a Job, un varón justo en su generación. Vemos también a Itro, suegro de Moshe, sacerdote de Madián. Y así vemos muchos personajes, pero ahora surge este hombre que es Bilán. Dicen nuestros sabios que Balak era un gran brujo. Dice que era un brujo que tenía más poder, que era mucho más grande que el mismo Bilán, que tenía mayores fuerzas, pero el problema es que también tenía niveles muy elevados de impureza. O sea, tenía más impurezas que Bilán. Así aparece Tanhuma Balak 11. Ahora, es evidente que si Balak era tan poderoso, ¿qué necesidad tenía de enviar entonces a Bilán como mensajero para que maldijera al pueblo de Israel? Además de los versos que se deduce que Balak tuvo que humillarse ante Bilán
y prometerle riquezas y honor para que cumpliera con su pedido de maldecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo este hombre, siendo tan poderoso, termina pidiendo ayuda a alguien menos poderoso, como lo es Bilán, y al punto de tener que prácticamente humillarse para que él lo ayude y pagar un precio muy alto por esto? Ahora, aparentemente, Balac podría haberse ahorrado todas estas molestias y humillaciones y maldecir él mismo al pueblo de Israel, sin pedir la ayuda de Bilam. Y esta pregunta es todavía más grande teniendo en cuenta que Balac sabía que Bilam era el vidente de los gentiles. Otros dicen que era un adivino. Y por lo tanto, el Eterno no le permitiría maldecir a su pueblo. O sea, eso es lo que enseñan muchos por su condición. Entonces, ¿cómo podía estar tan convencido de que Bilán lograría maldecir al pueblo de Israel en contra de toda esta lógica? Y allí es donde empieza como que el desarrollo del estudio y lo que cada persona nos va aportando a través de todo esto. Porque cuando nosotros vemos la Biblia, cuando vemos nosotros toda la Tanakh, lamentablemente la expresión profeta es muy mal entendida. Ese oficio es muy mal interpretado. Incluso hay personas que, sin ser profetas de oficio, se autoperciben como profetas. También que hay dones espirituales en relación a la profecía y no es el oficio del profeta. Una cosa es que una persona tenga el don espiritual de profecía o de palabra de ciencia o de sabiduría, y otra cosa es que sea profeta. Y la gente confunde esto por una falta de formación. Cuando vemos nosotros la enciclopedia de la Biblia, zanja esta cuestión con una frase donde dice que fue calificado expresamente de adivino, hablando de Bilán, lo cual no impide que el Eterno se sirviera de él para profetizar sobre su pueblo. O sea, el Eterno puede utilizar hasta lo más vil para bendición de su pueblo y en favor de sus planes. Incluso vemos nosotros como en su momento el Eterno llama al rey Ciro, lo llama mi siervo. Y así vemos a muchas personas. Entonces, Bilán primeramente no era judío, era oriundo de una ciudad llamada Petor, que está junto al río, probablemente dicen que estaba junto al Éufrates. Y dicen que así aparece en Números 22. Sin embargo, cuando empezamos a leer la Tanakh, Bilán también es mencionado como ejemplo de falsedad, como ejemplo de codicia. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, habla de él, y Judas, capítulo 1, también habla de él. Habla la historia de Bilán como un ejemplo de la avaricia y la búsqueda de beneficios personales y que pueden llevar a la desobediencia y a la manipulación de la verdad, incluso para aquellos que parecen tener conocimiento del Eterno, pero que evidencian que no tienen temor al cielo. Así que el nombre y la historia de Bilán se hicieron tristemente célebres y se hace referencia a él varias veces en lo que llamamos Nuevo Testamento. Y es lo lamentable porque muchas veces la gente quiere identificarse con un personaje bíblico y es obvio que nadie va a querer verse como Bilán o identificarse como Bilán. Porque Pedro compara a los falsos maestros con Bilán. Dice, el cual amó el premio de la maldad. Así aparece en su segunda epístola en el capítulo 2. Judas repite esta afirmación y asocia a Bilán con la venta del alma por dinero. Y finalmente Yehoshua habla de Bilán cuando advierte a la iglesia que está en Pérgamo, esa comunidad, esa Keilah que está en Pérgamo, de su pecado. Dice, ¿qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilán
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2. Entonces vemos que Bilán es alguien que no es bien apreciado. No es bien apreciado, no es bien visto, ¿no? Y tanto como Pedro, como Judas, como en Apocalipsis, cuando vemos a Juan hablando de Bilán, advierte sobre esto a la comunidad que está en Pérgamo. Así que estas tácticas como que del príncipe de este mundo no han cambiado mucho. Y si él no puede hacerlo directamente porque es obvio, siempre va a buscar a quien lo pueda hacer. Tratará de utilizar a alguien que es visto como el tonto útil para poder hacer fallar a aquellos que caminan en integridad. Ahora, lo que no podemos negar, porque sería obviar lo que se palpa a simple vista en la Torá y en este caso en Números, es que el Eterno llegó a hablar con Bilán, o de alguna forma se reveló a Bilán, hablando de revelación. Y una cosa aquí es clara, y es que llega un momento en que el Eterno lo usa para profetizar acerca del futuro del pueblo de Israel, e incluso de alguna forma nos habla del Mashiach. Y Balac, que es el que contrata a Bilán, siendo Balac rey de Moab, para maldecir a Israel, solo pudo llegar a reconocer que habían sido bendecidos, y por lo tanto aquello que había sido bendecido por el Eterno, nadie lo puede maldecir. Ahora, ¿qué sucede? Es verdad que alguien no puede maldecir aquello que ha sido bendecido por el Eterno, pero si la persona que ha sido bendecida violenta principios, entonces allí sí puede operar algo en contra de la persona. No porque venga de afuera, no es un factor externo, es algo de adentro, o sea, es un factor interno que es el que da pie o derecho legal para que ciertas cosas se activen en su vida y de esta forma afectarlo. Así que el Eterno de alguna manera utilizó para bien a Bilán, a pesar de que los planes originales eran maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando estudiamos esta parashá hay algo que me llama la atención y que lo vemos regularmente en las personas. Y es que mucha gente termina haciendo lo que el Eterno en un momento le dice, pero no hacen lo que el Eterno quiere. ¿Ok? Y para muchos parecería que eso fuera como que igual. Si yo hago lo que el Eterno dice, es igual a lo que el Eterno quiere. Pero cuando estudiamos este caso vemos que no es así. Porque originalmente el Eterno no quería que Bilán fuera. Pero luego el Eterno le dice que vaya. Entonces, ¿qué es lo que se enseñan? Bueno, desde el cielo te ayudan y te apoyan para que se dé en tu vida aquello en lo que tú perseveras. Entonces, de alguna forma, para bien o para mal, la perseverancia es premiada. O de alguna forma la gente recibe retribución por ser perseverante. Entonces, muchas personas terminan forzando algo para que las cosas se den en su favor, aunque el Eterno es evidente que no quiere que eso suceda en la persona. Pero como la persona insiste, entonces se le da como que la apertura para que la persona camine entonces por donde desea transitar, a pesar de que el Eterno quiere evitarle eso. Pero bueno, eso pudiera transformarse en material de construcción de la persona si aprende una lección en esa etapa de su vida. Si no, se irá repitiendo la prueba. Cuando vemos este caso
pudiéramos decir que lo sucedido con Bilán es un incidente aislado. Pero cuando leemos la Tanakh, vemos cómo el Eterno no solamente utilizó a Bilán, sino a otras personas. O sea, no podemos asegurar que solo Bilán fue utilizado en un momento a pesar de la condición de Bilán. Probablemente no, porque hay otros personajes que también fueron utilizados a pesar de que no eran hijos del Eterno. Ahora, vemos acá que Bilán le dice a los mensajeros de Balán que no podría ser nada grande ni pequeño, sino justamente aquello que es acorde al mandamiento del Eterno. E incluso cuando nosotros lo leemos, hay Biblias que dicen que él solamente puede hacer aquello acorde al mandamiento del Eterno, su Elohim. Y esto sí llama la atención. Ahora, muchos piensan, ¿será que Bilán era alguien que se había convertido al Dios o al Elohim de Israel y de alguna forma estaba queriendo caminar en su verdad? Muchos dicen que no es así porque no hay una evidencia del cómo y del cuándo ocurre este caso. Pero lo que sí sabemos es que de alguna forma Bilán tenía como ese temor al cielo y que el Eterno lo utilizó para ser en un momento dado como un vocero y de esta manera bendecir a su pueblo. ¿Qué es lo que nos enseñan los rabinos? Entonces los rabinos nos muestran que muchas veces, y ahí el error de mucha gente, que muchas veces el Eterno para bendecir a su pueblo utiliza lo que hay en el momento. Lo que hay en el momento es lo que va a utilizar para bendecir a su pueblo, pero no quiere decir que la persona que está siendo utilizada sea un instrumento escogido por él, sino que es alguien que producto de las circunstancias y las condiciones del momento era lo que estaba allí. Entonces no es en función de Bilán que es escogido, sino en función del pueblo. Bilán simplemente era un medio y un medio circunstancial. Entonces hay personas que piensan que en un momento fueron usadas y ya se creen instrumentos del Eterno o escogidos por el Eterno. Resulta que no es así. Y Bilán es uno de esos casos. Alguien por tener una revelación no significa que sea profeta. O que esta persona sea utilizada por el Eterno tampoco. Vemos casos como Nabucodonosor, vemos casos como Faraón que tuvieron gran revelación. En sueño vieron grandes cosas y que están enmarcadas dentro de lo profético, y en el caso de Faraón para resguardar al pueblo de Israel. Y miren cómo después de Egipto surge por primera vez el concepto de Israel como el hijo, de Israel como el siervo del Eterno, como el pueblo del Eterno. Así que estas personas, siendo lo que eran, el Eterno los usó y les reveló algo. Pero es allí donde está la confusión de mucha gente que al no conocer la Torá, no conocer todo lo que aparece en lo que llamamos Biblia desde la perspectiva hebrea, pueden malinterpretar. La práctica de rituales paganos que vemos nosotros en la vida de Bilán es lo que trae como resultado o contribuye a hacer de Bilán una figura un poco como que enigmática. Primero, lo hallamos al servicio de un rey que le ordena que maldijese a Israel, siendo el pueblo del Eterno. Segundo, al ir en busca de una revelación del Eterno, utilizó prácticas paganas. O sea, los paganos usaban diferentes rituales y de allí el culto para influenciar a los dioses y predecir el futuro.
Y en algún momento Bilán combinó, y ese es el problema con el sincretismo, lo que el Eterno le podía demandar con el culto y prácticas rituales paganas a otras deidades. Miren que en el año 1967, durante una excavación arqueológica al este del Valle del Jordán, se encontró una pieza de yeso con una inscripción que se remonta a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XVII, antes de la era común. Y se menciona a Bilán, hijo de Beor, y se lo llama un vidente de los dioses. Los grandes eruditos concuerdan en que este Bilán es el mismo que menciona aquí la Parashá y que de allí se le describe como un adivino, como gente que recibía dinero a cambio de mostrar o de decir lo que veía por instrumentos de adivinación. Por eso aparece en Números 22 hablando de la palabra hebrea kesan y se refiere a instrumentos de adivinación. De hecho, vemos nosotros en Números 24 que antes de pronunciar su tercera bendición, su tercera declaración, Bilán era visto como alguien que recurría a la hechicería. Recurría a la hechicería. Quiere decir, y da a entender, que Bilán era alguien que practicaba estos cultos y todo esto que es extraño y contrario a la Torá. ¿Ok? Ahora, dentro de la Torá vemos casos que llaman poderosamente la atención, porque uno dice, ¿cómo es posible que el Eterno utilice a alguien en esta condición, como en el caso de Bilán? Y es que el Eterno, como dice el profeta, sus pensamientos son diferentes a los nuestros, sus caminos son diferentes a los nuestros. Y él muchas veces utiliza lo vil para humillar a los sabios. Utiliza aquello que ha sido menospreciado o desechado para humillar a los sabios. Muchas veces el sabio se jacta de sí mismo, de lo que tiene, de su don, y el orgullo no le permite ser usado por el Eterno, y entonces el Eterno utiliza a alguien que menospreciado, vejado a los ojos de esta persona que se considera lo mejor, y ahí viene la instrucción del Eterno y la enseñanza para golpear el ego. Así que no podemos dudar que Bilán y su conexión con el politeísmo existía y todo esto, pero en su momento el Eterno lo utiliza con un fin que va más allá a lo que originalmente Bilán tenía como práctica. Ahora, vemos que Pedro, hablando de Bilán, no habla de él como alguien recto ni nada por el estilo. Es todo lo contrario. Y por eso siempre alude a él como alguien que era divino. Y los mensajeros de este rey de Balac acuden a Bilán con las dádivas de la adivinación en su mano. Y así lo dice la Torá. Las dádivas de la adivinación en su mano. Es decir, el salario que era costumbre pagar cuando se consultaba a un adivino. Y esto es interesante porque nosotros vemos muchas veces personas que dicen ser profetas, ser como que esa voz del Eterno, y la manera de actuar, la manera de proceder es parecida a la de Bilán. Es esa invitación que viene y el pago que se le da por decir aquello que quiere el que lo está contratando y no decir lo que el Eterno desea. O sea, Bilán fue usado mucho mejor que estos profetas de la actualidad.
porque Bilán terminó diciendo lo que el Eterno le dijo, mientras que estos profetas terminan diciendo lo que en su momento y en su tiempo, o el Balac del momento, le dice que diga y por el cual lo contrata. De allí que muchos profetas siempre tratan de quedar bien con aquel que le está pagando o aquel que lo contrata para decir cosas en la iglesia. Y por eso es que vemos a Bilán aceptando la misión y se dispone a llevar a cabo esto cuando sucede el evento donde el Eterno se irrita contra él y le dice que no vaya y después le dice, bueno, que sí, que vaya. Pero por el hecho que el Eterno le diga que sí vaya, no significa que él quiere que sea así, porque ya le había dicho que no. Y por eso cuando nosotros buscamos dirección del Eterno, el sí tiene que ser sí y el no tiene que ser no. Yo no puedo insistir en algo que simplemente al Eterno le place, dame la respuesta en un momento y ya. O, bueno, me dijo que no y yo voy a buscar la forma de que me diga que sí. Eso no está bien. Y mucha gente pudiera hacerlo para seguir lo que le gusta, lo que desea alcanzar. Y es allí donde está el problema. Por eso vemos que en este camino muchos de los que sirven o dicen servir al Eterno no fueron escogidos. No fueron llamados, son voluntarios, gente que quería hacer algo, pero la motivación es la equivocada. Y por eso vemos nosotros cómo el caso de Bilán nos transmite una enseñanza de cómo el Eterno puede utilizar a quien quiere para lograr un fin. Y en este caso utilizó a Bilán. Y si el Eterno utilizó a Bilán, puede utilizar a cualquiera. Pero así como utilizó a Bilán, siendo Bilán lo que era, muchas personas que dicen ser hijos del Eterno y tener un don, deberían ser usadas por el Eterno. La pregunta es por qué no son usadas por el Eterno. Más allá de todas las actividades que ellos hagan y los inviten y todo esto, no. Porque eso es algo parecido a lo que terminó haciendo Balac. Balac contrató a Bilán para que hiciera algo. Estos son también contratados y son invitados a ir a un lugar para que digan algo. Entonces no están tan lejos de ser como Bilán y de aquellos que invitan, siendo líderes, ser iguales a Balac. La diferencia no es mucha. El problema es que por lo menos Bilán terminó haciendo lo que el Eterno dijo. Y estos pseudoprofetas terminan haciendo lo que el Balac de su momento les dice que hagan y por eso los contrata y los invita. Miren que siendo utilizado Bilán por el Eterno para algo, nos muestra su realidad, o mejor dicho, nos muestra su verdad espiritual o su condición al punto de que no veía al Malach, al ángel que estaba en el frente, cosa que sí vio el asna que estaba con él. Entonces uno dice, oye, ¿cómo es posible que el asna tenga más visión que Bilán? Entonces, ¿será que un animal pudiera ver y tener más visión que un ser humano? Y sobre todo que alguien que dice ver y se autopercibe como alguien de gran revelación. Porque Bilán no veía al ángel armado con la espada que estaba en el frente. Y por eso el asna o la burra dice que empezó a irse a un lado, pero llegó un momento en que se metió por un estrecho donde no podía coger hacia ninguna parte. Y entonces lo que hizo fue que Bilán empezó a golpearla. Miren todo lo que sucede. Y de hecho vemos allí como empieza Bilán a debatir contra este animal como si fuera algo normal. O sea, ¿por qué eso es algo que no llamó la atención de Bilán? ¿Por qué no dice, bueno, que Bilán se admiró, se asustó,
se asombró, se desmayó cuando oye hablar a este animal. No, él habló naturalmente como hablar con cualquier persona. Entonces la pregunta sería, ¿será que este hombre tenía la capacidad de poder hablar con este animal antes de este suceso? Y por eso no lo impactó o no lo asombró. Porque que un animal nos hable, cualquiera mínimo estaría asombrado. Porque no es lo normal. Así que vemos cómo Israel, siendo bendecido, más allá de lo que quiera ser un hombre, en contra de aquel que ha sido bendecido, guiado y guardado por el Eterno, nada le sucede al menos que la persona dé pie para ello. Nunca lo olvide. Aquello que el Eterno ha bendecido, el que el Eterno guía y guarda, no le pasa nada al menos que la persona dé derecho legal para hacerlo. Entonces el Eterno permite que eso le suceda y lo puede utilizar como una lección o como parte del aprendizaje para esa persona si está consciente de que lo sucedido fue como resultado de haber violentado un principio. Entonces la persona puede extraer una gran lección de vida de eso que experimentó y que lamentablemente le dejó el sabor amargo. Ahora, miren que Bilán dice de forma muy clara que contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Y en el caso de Josué se dice que mataron a espada los hijos de Israel a Bilán el adivino. Entonces, si ya hay algo que es contundente, es que el hombre era un adivino. Y de hecho, el descubrimiento arqueológico es la prueba de que lo era. Ahora, cuando vemos nosotros la Torá, hay dos casos donde vemos a personas que ensillan a un animal como este muy temprano para realizar algo, pero con actitudes diferentes. Vemos a Bilán, que se despertó temprano por la mañana y emocionado ensilló este animal en lugar de que lo hicieran sus sirvientes. Y vemos por otro lado cómo el Midrash nos cuenta que Abraham también se levantó temprano para ensillar el animal y salir a cumplir el mandato del Eterno. Por eso el Midrash nos cuenta que en ese momento el Eterno dijo: malvado Bilán, que se apresuró para hacer lo que desea, diferente a mi siervo Abraham, que se adelantó a ensillar su burro él mismo. Tan dedicado estaba a cumplir el mandato del Eterno de sacrificar a su hijo por petición del cielo. Muy diferente. O sea, hay personas que desde muy temprano se levantan para hacer aquello que es contrario a la Torá, y personas que muy temprano se levantan para buscar la dirección y la guía del Eterno o actuar en función de lo que el Eterno les ha demandado. Miren cómo esta burra, el asna, ve al ángel en el camino con la espada desenvainada y cómo empieza a desviarse, ¿no? Y Bilán golpea al animal para que vuelva al camino. Y dice que el ángel se paró en un sendero entre los viñedos con un muro a ambos lados, y el animal ve al ángel y se aprieta contra el muro, y de esta forma empieza a aplastar la pierna de Bilán, quien golpea de nuevo al animal. Entonces el ángel se para en un lugar estrecho donde no había espacio para girar ni a la derecha ni a la izquierda, y este animal, viendo al ángel, se agachó debajo de Bilán. Los comentaristas discuten por qué Bilán no pudo ver al ángel y lo vio el animal. Entonces algunos explican que el Eterno normalmente no permite que las personas puedan percibir a estos seres espirituales porque terminarían
incurriendo en idolatría. O sea, para una persona la experiencia de ver un ser espiritual, lo que ese ser diga o haga, va a ser amén. Y miren lo que dice Pablo en su momento en la carta a los Gálatas. Si un ángel viene a enseñar un evangelio diferente, sea anatema. Nosotros vivimos en unos tiempos donde las experiencias, lo que la gente ve, lo que la gente siente, lo transforman en un principio a seguir. Como yo sentí esto, como yo vi lo otro, voy a hacerlo. Y pudieran estar haciendo algo que violenta principios. Nosotros no podemos convertir la experiencia o lo que nosotros apreciamos o vemos como un principio. Sería un grave error. Y esto muchas veces sucede. Entonces, ¿por qué no se lo permitió? Bueno, muchos enseñan que el ser humano no tiene esa capacidad de mantenerse firme en principios bien definidos en la Torá frente a un evento que pudiera ser para los ojos del ser humano por sus limitaciones algo sobrenatural. O sea, lo sobrenatural, el ser humano no sabe cómo manejarlo. El ser humano no sabe cómo manejar el hecho que se presente un ser espiritual frente a él. Termina rindiéndole culto o haciendo cosas que son contrarias. Pare de contar. No tiene la madurez, no tiene el discernimiento para poder lidiar con esto y por eso es que no lo perciben. Pero un animal sí. Y no es porque el animal sea más inteligente o algo, sino que el animal no tiene esa capacidad de poder como que decidir y eso. El animal simplemente actúa por instinto. Vemos cómo este animal puede ver a este ser, Bilán no, Bilán empieza a golpearlo. Otros dicen que en verdad este animal no ve al ángel, sino que percibe o por instinto animal se da cuenta que hay algo que es que como que no le gusta, algo que lo aterra y por eso empieza a actuar como actúa. Pero cualquiera que sea la razón, Bilán fue humillado con lo sucedido con este animal y la revelación de este ángel. El Zohar explica algo que para muchos ha sido como que de debate por lo siguiente. El Zohar explica que los poderes que tenía Bilán de adivinación provenían de ese animal, porque él hacía actos inmorales a través de este animal. O sea, él invocaba a ciertos espíritus y a través de este acto inmoral, de esta relación con este animal, con el asna, entonces accedía a energías impuras y poderosas que usaba para dañar a la gente o para alcanzar lo que él quería y de allí el pago que le daban. Por eso vemos nosotros en la Torá lo peligroso que es el acto íntimo con alguien que no conoce la Torá por lo que representa espiritualmente. Por eso vemos en culturas cómo habían sacerdotisas que a través de la relación íntima ellos creaban un culto y de esa manera obtenían cosas de sus dioses. Entonces siempre el acto íntimo había estado conectado con el ámbito espiritual y con lo que la persona podía tener como acceso a través de este acto. Y por eso es que empieza a debatir con este animal y las cosas que dice el animal o lo que responde el animal es lo que en hebreo da a entender la relación de Bilán con este animal a través del acto íntimo que tenían y de allí lo que dicen los sabios que obtenía
ese poder espiritual. Entonces el acto íntimo era como la llave o la puerta que le permitía tener acceso a algo espiritual. Por eso vemos nosotros cómo la maldad se vuelve contra ellos mismos. Porque siendo este animal que se rebela contra su amo como ese catalizador de lo que sucede después, nos damos cuenta que lo que nosotros podemos apreciar en la Torá muchas veces está lejos de lo que el Eterno quiere enseñarnos. Miren que el Midrash enseña que el Eterno hizo hablar al burro para mostrarle al Bilán que la lengua y la boca están completamente en manos del cielo. O sea, él determina quién habla y quién no. Hasta el punto de que incluso podía hacer hablar este animal. O sea, el Eterno quería que Bilán comprendiera que cuando llegara el momento de actuar en contra del pueblo, quien tiene el control es el cielo. Entonces el Eterno por eso es que abre la boca de este animal y este le dijo a Bilán, ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado 3 veces? Y miren que Bilán simplemente le responde al animal, bueno, porque me has humillado, si tuviera una espada en la mano te mataría ahora mismo. O sea, una conversación normal, como hablar con cualquier otro. Pero aquí dice que este animal le dice a Bilán, ¿acaso no soy tu burro sobre el que has montado desde que partiste hasta ahora? ¿Acaso he estado acostumbrado a hacer esto? Y viene Bilán y dice, no. Pero cuando dice, ¿acaso no soy tu burro? Cuando utilizamos la gematría, está hablando, o sea, yo no soy tu instrumento para que tú puedas alcanzar lo que espiritualmente tú deseas y me utilizas como un medio para ello. Y por eso es que tenían relaciones con estos animales. E incluso, no solamente con otro tipo de animales, vemos nosotros en culturas donde se tiene este tipo de acto que la Torá condena. Por eso vemos nosotros cómo es tan condenado, tan criticado, tan rechazado y abominable lo que la Torá establece de que el hombre tenga relaciones con los animales. En un momento, el Eterno abre los ojos de Bilán y eso muestra que era alguien que no poseía revelación del cielo, ni que era un profeta, ni nada por el estilo. Y he aquí que un ángel con una espada estaba ante él. Bilán desmonta de inmediato y se postra. Y ahí es donde está el problema. El ser humano termina actuando de forma indebida frente a lo sobrenatural por no saberlo manejar. Por eso vemos siempre como ángeles les advierten a aquellos con los cuales se les están revelando, no hagas esto, no hagas esto, yo simplemente soy un siervo, yo soy alguien enviado, no hagas esto, no te postres, no me vayas a honrar, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro, porque la persona termina exaltando o colocando lo que está viendo al nivel del Eterno, y eso es condenado porque la Torá establece claramente que nosotros no debemos hacer dioses. No te harás. O sea, la persona es la que lo construye, la que lo hace con su actitud. Es la persona la que eleva, la que exalta y coloca en una posición de deidad o de Dios aquello que él considera. Y eso la Torá lo condena. Entonces, el ángel reprende a Bilán por haber emprendido este viaje contra el Eterno y por herir a su animal. Y Bilán admite haber pecado y le pregunta al ángel si debe regresar a su casa. Pero miren que luego el ángel dice a Bilán que fuera con los hombres, pero le informa que solo sería capaz de decir exactamente lo que el Eterno le ordenará. Ahora, ¿qué sucede? Porque este caso se dé, no podemos transformar eso en un principio a seguir.
O sea, son casos específicos que no se pueden generalizar. Y eso es lo que muchas veces sucede. La gente lee casos específicos y quieren aplicarlo a todo. Y eso no le enseña la Torá. Eso no es una forma correcta de aplicar las cosas o de interpretarlas. Los mismos métodos de interpretación rechazan ese tipo de actitud frente a aquello que se está leyendo. Por eso cuando hay personas que dicen, bueno, yo estoy bajo la promesa de que mi casa toda va a ser salva. No, un momento, esa fue una promesa dada al carcelero de Filipo, no se puede generalizar. Ahora que tú puedas ser luz en tu casa con tu actitud, con tu conducta, revelando la imagen del Eterno cuando tú actúas semejante a Él en tu hogar, claro que sí, tú estás creando una serie de condiciones en el ámbito espiritual para que la gente pueda en un momento dado poder percibir al Eterno. Pero eres tú con tu acción. Por eso la Torá dice de forma muy clara que nosotros tenemos que hablar del Eterno y de la Torá cuando nos levantamos, al acostarnos, cuando comemos, cuando caminamos. Y no es que vamos hablando de la Torá. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud es la que habla de la Torá que nosotros tenemos porque la vivimos. Eso es tener Torá. En la perspectiva hebrea, tener Torá es vivir conforme a ella, no tener simplemente un conocimiento. Tener conocimiento es sencillo, vivir lo que se conoce es el deber ser. Vemos acá cómo el Eterno viene tratando con Bilán, viene diciendo lo que debe hacer y lo que no. Ahora se aparece este ángel y lo que conlleva. Vemos a este animal cómo actúa contra Bilán, pero es por lo que el animal percibía y luego siendo humillado por este animal, entonces Bilán recibe como que esa lección, esa reprimenda ahí de parte del Malak. Ahora, vemos nosotros que en lugar de maldiciones, lo que brotaron fue maravillosas bendiciones y alabanza. O sea, Balak lleva a Bilán a lugares con la esperanza de que tuviera el compromiso de maldecir porque para eso fue contratado. Y todos los lugares eran específicos. Porque Balak consultando, porque recordemos que era un adivino también mucho más poderoso que Bilán, él predecía que el pueblo iba a pecar en ese lugar y por eso los esperaba allí para tener éxito al maldecirlo. Porque era, ellos van a pecar y yo aprovecho esa pequeña puerta que ellos están abriendo para poder maldecirlo. Pero cada vez que Bilán abría la boca, solo brotaban grandes bendiciones para el pueblo de Israel. Y al observar la disposición de las tiendas de nuestro pueblo, lo cual indicaba la modestia, la humildad, dice Bilán en un momento, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tu morada, oh Israel. Y eso quedó marcado para la historia de nuestro pueblo. Eso es algo que quedó sellado allí. Por eso vemos nosotros cómo todo lo que dijo Bilán y en su momento se cumple cuando su boca fue utilizada por el Eterno para profetizar lo que le iba a suceder al pueblo al final de los días y sobre la redención. Cuando dice allí lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no pronto, una estrella salido de Jacob, un bastón se levantará de Israel que aplastará a los príncipes de Moab y va a desarraigar a todos los hijos de Sed. Edom será poseído y Seir se convertirá en posesión de sus enemigos e Israel triunfará. Las enseñanzas hasídicas explican por qué estas grandes bendiciones vinieron a través de un hombre tan malvado, un hombre que era un adivino. Dice que las bendiciones de Bilán al pueblo de Israel fue una preparación para el Mashiach. ¿Por qué? Porque así como esa gente
era malvada y hacía todo esto, el Eterno va a traer pureza de labios a ellos y hará que despierten. O sea, el Eterno va a empezar a tratar ahora con la gente que nunca ha tenido relación con Él. O sea, hay una etapa donde el Eterno está tratando con sus hijos para que despierten, para que tengan conciencia, para que caminen conforme a la Torá. Y ese tiempo se está cerrando. Y se está abriendo un tiempo donde el Eterno va a empezar a tratar con la gente que está, como dicen por allí, como que en el mundo, el inconverso, el que no tiene ninguna relación con el Eterno, el que nunca ha estado en una religión ni nada por el estilo, pero sabe que existe el Eterno. Va a empezar a tratar con ellos, va a empezar a despertar a estas personas. Y entonces estas personas van a reconocer al Creador y van a empezar a ver lo que muchos hijos no han visto. Y entonces Bilán es utilizado como parte de esa profecía. O sea, es como un ejemplo. Esto que está sucediendo con Bilán, siendo un adivino, siendo alguien malo, que violenta principios, que hace esto y esto, va a pasar con mucha gente. Mucha gente que está en el mundo, mucha gente que le da la espalda al Eterno, que no quiere saber nada de Él, terminará utilizando sus labios para bendecir al Eterno. Por eso, cuando vemos nosotros todo lo que representa, nos damos cuenta que los planes del Eterno son perfectos, pero la forma como se dan los planes dejan a uno en verdad desconcertado por completo, porque hace las cosas que uno nunca se imaginó. Y es para que nosotros podamos caminar pensando fuera de la caja. Una mentalidad encajonada es una mentalidad carente de fe, carente de revelación. Cuando vemos nosotros el nombre de Bilán, vamos a utilizar el método de interpretación, en este caso la gematría. Si nosotros unimos las dos últimas letras del nombre de Bilán, y de allí la Ain y la Men, con las dos últimas letras del nombre de Balak, y de allí la letra Lam y la Kuf, obtenemos el nombre de Amalek. E incluso vemos que Amalek, ¿qué es lo que representa? Debido a que el Eterno tiene misericordia siempre de sus hijos, Él divide la fuerza de la impureza entre dos pueblos para que no puedan unirse y ser como Amalek, quien llegó a enfriar la fe del pueblo de Israel, como lo enseña el Baal Shem Tov. O sea, Bilán por un lado y Balak por el otro absorbieron la espiritualidad de Amalek y su fuerza de impureza para luchar contra Israel y de esta manera dañar al pueblo a través de los ojos y de la boca y no de la espada. ¿Qué es lo que ve el pueblo? ¿Qué es lo que habla el pueblo? ¿Es lo que lo va a bendecir o es lo que va a traer como resultado maldición para su vida? Porque sabía que la fuerza espiritual de Israel lo superaba, pero debido a que cuidaban sus ojos para no estar viendo lo prohibido, pero también su boca, que estaba dedicado a palabras de la Torá, a exhortación, a edificación, a rectificación. Entonces, cuando ellos hablaban, era para bendición, para enseñar, para compartir, para que la gente reflexionara, todo esto. Pero si utilizamos esa misma boca en contra o esos ojos en contra, entonces ellos darían derecho a Bilán para hacer aquello que Balak quería y que juntos representaban a Amalek. Por eso, a pesar de que Bilán y Balak sabían cuál era la manera en la cual podían hacer caer el pueblo de Israel, sintieron que no podían hacerlo por sí mismos. Y ellos lo que buscaron fue incrementar entonces la impureza para que de esta forma se abriera una puerta y así poder actuar contra el pueblo. Pero el Eterno no les permitió llevar a cabo esos planes, sino que provocó conflictos más bien entre ellos para que no se pudiera concretar ese objetivo. Por eso el profeta Miqueas, ¿qué es lo que dice?
Oh pueblo mío, recuerda lo que tramaba Balac, rey de Moab, y cómo le respondió Bilán, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia del Eterno. Y la explicación es que el Eterno acomodó las cosas desde el principio para que el pueblo de Israel tuviera el mérito de salvarse de este malvado consejo, de estos planes, de estas acciones y esta confabulación y todo lo que se han escondido maquinando el mal en contra del pueblo. Y que así todas las futuras generaciones supieran cuán grande es la misericordia del Eterno hacia sus hijos y que deben cuidarse. Que nosotros somos los que debemos cuidarnos. Que hay cosas que el Eterno hace y hay cosas que el Eterno permite. Y somos nosotros los que permitimos que sucedan cosas porque violentamos ciertos principios. Y eso muchas veces la gente no lo ve. Hay personas que juegan con el Eterno. Y jugando con el Eterno están jugando con su vida. Y esto es muy serio. El camino del Eterno no es un asunto que yo tomo, suelto, agarro y vuelvo a soltar y ahí voy. Y cuando está todo bien, bueno, como que aflojo. Cuando está todo mal, entonces ahí que yo voy a orar, voy a ayunar y voy a buscar al Eterno porque ahora esto y tal, y el problema y mi pareja y la finanza y la enfermedad. Pero cuando todo se normaliza, entonces yo vuelvo a darle la espalda al Eterno o a tener una actitud religiosa. Con el Eterno no se juega. Y por eso hay que tener cuidado. Muchas veces el Eterno coloca instrumentos para hacernos ver lo equivocado que está y para ayudarnos a caminar conforme a la verdad. Pero llega un momento en que el Eterno tiene que quitar a esas personas porque quien debería recibir todo esto y mejorar y crecer y desarrollarse no lo está valorando y no está accionando al nivel que debería. Entonces el Eterno simplemente me los llevo. Y ahora están en otra parte. Y de esta forma entonces, bueno, pueden ser de bendición a otros. Nosotros debemos valorar muy bien las oportunidades que nos da el Eterno cuando coloca a alguien delante de nosotros para que nos ayude en lo espiritual, para que nos ayude en la Torá a aprender. Y sea aprender por lo que estudiamos, o sea aprender por nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y no estamos hablando de gente perfecta, pero sí estamos hablando de que motivan a caminar en la perfección. Entonces, con ellos también se va la bendición. Por eso, mire, si nosotros tomamos las dos primeras letras de los nombres de Bilán y de Balac, obtenemos la palabra Bilbel. Bilbel traduce como confundir. ¿Qué es lo que enseñan los rabinos? Que el Eterno los confundió para que no pudieran unirse y que surgiera una confrontación constante entre ellos. A pesar de que se unieron para maldecir al pueblo de Israel, volvieron a pelearse entre ellos. Y este era el plan del Eterno. Porque lamentablemente, a pesar de que podían llevarse mal, Balac y Bilán, ¿qué es lo que ellos decían? Bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces en este momento Balac y Bilán, okay, nos llevamos mal, pero tenemos un enemigo en común, Israel. Entonces, bueno, vamos a tratar de sobrellevar nuestra enemistad porque tenemos un enemigo mayor. Y hay gente que es así. Hay gente que se une con aquellos que los criticaron y los condenaron y los señalaron simplemente para ir en contra de aquel que consideran que es su enemigo mayor. Por eso, Bilán es visto como esa contradicción, ¿no?, entre un conocimiento y la corrupción moral. Por un lado él decía, no, yo voy a hacer lo que dice el Dios de Israel esto, pero mira la corrupción moral, la espiritualidad, lo bajo que era. No entendía nada. Por eso, esta bendición de Bilán, que es una de las frases dentro de la liturgia judía más emblemática,
lo que es conocido como el Matobú. Y es un canto que se hace en la sinagoga, muy lindo, por cierto. Vemos que Bilán, a pesar de su condición espiritual, estaba oyendo lo que el Eterno le decía de que fuera, no fuera, tenga cuidado, haga esto, haga lo otro. Y vemos que Bilán, cuando salió y el Eterno envió ese ángel para enfrentar a Bilán en el camino, y todo lo sucedido con este animal que sí pudo ver al ángel, pero Bilán no. Todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Cómo el Eterno tuvo que abrir los ojos de Bilán porque ni siquiera apreciaba las señales que el Eterno le estaba dando a través de un animal. Y él termina maltratando el instrumento que el Eterno está utilizando para que piense, para que reflexione. Hay personas que actúan así. El Eterno desea que camines de una manera porque está viendo que te vas a estrellar, que vas por el camino equivocado, y utiliza a alguien para advertírtelo, para impedirlo, para que razones, para que reflexiones. Y en vez de verlo de esa forma, actúas de vilán contra este animal y entonces empieza a maltratarlo. ¿Por qué? Porque esta persona, queriendo el bien del otro, trata de evitar que se estrelle y se para como que en el medio. Ten cuidado, piénsalo bien, esto no es así, es de esta forma, reflexiona, medita, lo hago porque te aprecio, porque deseo lo mejor para ti. No, la persona ciega como vilán empieza contra este otro. Golpe y ofensa, y pare de contar todo lo que le dice. Hasta que llega un momento en que el Eterno, viendo la necedad, le abre los ojos y se da cuenta, oye, es que estaba equivocado y era por esto que la persona lo hacía. Entonces quiere hacer ahora cosas que el Eterno no está demandando. Así que vemos acá cómo lo hecho por Bilán y lo que representa también Balac es para nosotros de reflexión, para que meditemos en ello y lo tengamos presente. El Midrash de Bamidbar Rabá 20 destaca la paradoja de este adivino Bilán, aunque reconoce la soberanía divina, persiste en su deseo de maldecir. El Midrash enfatiza la justicia divina que convierte la maldición en bendición y cómo un asna se convierte en un medio de reproche celestial. Dentro de la Torá oral vemos el Midrash Halajá, y de allí todo lo que también nos enseña el Talmud en Sanedrín 105b, que establece que Bilán deseaba destruir Israel no solo física, sino espiritualmente, y eso es un gran problema. En Abot 5.19 se compara el carácter de Abraham con el de Bilán para enseñar virtudes y vicios. El Targum de Onkelos traduce la profecía de Bilán sobre el Mashiach como una visión del rey David y del rey Mesías al final de los días. En la Gemara, en Berajot 7, se menciona a Hashem que se enoja por un instante, y Bilán conocía ese momento entonces para aprovecharlo y maldecir. En la Mishnah, aunque la Mishnah no comenta directamente sobre Bilán, en el Pirkei Avot, o mejor dicho, en el tratado de Avot de la Mishnah, se compara su carácter con el de los justos. Rashi, que es un gran comentarista de la Torá, destaca la necedad de Bilán, quien, aunque ve claramente el mensaje divino, intenta manipular la voluntad de Hashem. Explica posteriormente Rashi sobre el sentido profundo de Matobú como una alabanza a la modestia de las tiendas de Israel. Ramban observa que Hashem permitió a Bilán hablar para que su bendición fuera más impactante, e interpreta la profecía mesiánica como una visión de la redención final. Vemos que el Zohar ve a Bilán como un brujo y hechicero que buscaba conectarse con fuerzas impuras a través de las relaciones con ese animal,
Y la bendición forzada de Bilán representa el principio cabalístico de que la luz superior puede emerger incluso de la oscuridad, y así aparece en el Zohar. Así que la parashá enseña sobre lo que se conoce como Sitra Ahra, que es el otro lado, y cómo el Eterno puede canalizar incluso lo negativo para fines positivos. También nos habla del poder de la palabra, esa expresión hebrea dibur, como herramienta de creación, tanto en Bilán como en el pueblo de Israel. Esta profecía y esto que declara él, que es conocido como Matobú, representa la armonía espiritual de Israel con sus tiendas orientadas para preservar la privacidad y el recato, que es conocido como Zeniut. Y eso tiene un gran valor. Por eso la mujer tiene que cuidarse mucho, y de allí el recato, porque si es una mujer casada, la forma como se presenta, y lo vemos ahora muchísimo en las redes, personas, y en este caso mujeres que están casadas, y las fotos que colocan, y que si tirando un beso, y esto por aquí, la cara y las muecas y todo, y uno dice, oye, ¿dónde está el recato? ¿Dónde está el temor al cielo? ¿Dónde está la sabiduría de una persona que publica una foto así siendo casada, y que le pueden llegar a faltar el respeto o provocar cosas que no son, o un problema con su esposo porque alguien le escriba lo indebido? Entonces la gente en verdad está perdiendo por completo la sabiduría, el discernimiento, o a lo mejor nunca lo han tenido, y ese es un problema más grave. Maimónides, en la Guía de lo Perplejo, analiza la profecía de Bilán como inferior a la de Moshe, aunque significativa por ser reconocida por las naciones. En su filosofía de la ética de la corona del reino, alude al mal uso del conocimiento espiritual como un peligro para el alma, representado en Bilán. El rabino Jonathan Sacks destaca el contraste entre Bilán y Abraham. El primero intenta manipular al Eterno y el segundo se somete. Enfatiza la importancia de la intención y la dirección moral del líder espiritual. Subraya la relevancia contemporánea de la parashá, cómo las naciones siguen intentando destruir a Israel, pero Hashem transforma la maldición en bendición. Un gran rabino como Ishaq Ginsburg habla desde su enfoque hasídico, explicando que Bilán representa la kelipá que rodea la santidad y que debe ser rota para liberar la chispa divina. La triple bendición de Bilán tiene correspondencia con los tres niveles del alma, de Nefesh, Rúa y Neshama. Y de allí que el asna de Bilán es vista como una ruptura en la naturaleza que revela que todo puede servir al Creador. Así que esta parashá de Balak es mucho más que una narración histórica, contiene una estructura profunda de enseñanza espiritual, ética y también cargada de profecía. Y desde el Midrash, los sabios de Israel han interpretado esto como un espejo del conflicto entre el ego humano y la voluntad divina. Bilán, con todo su poder, fracasa ante la soberanía de Hashem, y el pueblo de Israel, a pesar de sus debilidades, se mantiene bajo la protección divina. Así que la parashá nos enseña que incluso nuestros enemigos pueden terminar proclamando nuestra bendición cuando nosotros caminamos con rectitud e integridad ante el Eterno. Y esa es la forma como el Eterno hace justicia, cuando utiliza a nuestros enemigos para que terminen hablando, declarando bendición en nuestro favor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.